presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestra invitada Carmen Riera, quien es coordinadora general de Mujeres Constructoras de Paz del Instituto de Prensa y Sociedad. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con este informe que han elaborado titulado Mujeres que resisten sobrevivir a una Venezuela en crisis. Y allí mencionan varios datos a destacar. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. Bueno, primero comentar que la red de constructoras de paz está hecha por mujeres periodistas y activistas, mujeres líderes en sus comunidades en 3 estados del país. Y tenemos trabajando 10 meses desde la formación de la red, luego capacitación tanto de periodistas como de las activistas, y luego entonces hicimos este estudio a partir de una encuesta a 936 mujeres en estos 3 estados en los que tenemos vida. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Es decir, ustedes mencionan a grandes rasgos la situación que afecta a las mujeres en Venezuela en el marco de esta crisis, pero ¿qué destacaría usted? La escuchamos. Sí, bueno, el principal es el tema del uso de los métodos anticonceptivos y de la educación sexual, ¿no? Llama mucho la atención que solo el 26% de las mujeres encuestadas indicó que usan métodos anticonceptivos. Y si bien es cierto que 936 mujeres estadísticamente no representan la población venezolana, cualitativamente sí es un dato importante porque es una realidad, ¿no? A lo mejor no es el 70% de las mujeres venezolanas que no usan métodos anticonceptivos, pero sí hay un grupo numeroso que efectivamente no tiene acceso a eso. Y sobre todo, en el caso de nuestro estudio, están entre los 18 y los 35 años, es decir, donde la edad de la mujer más reproductiva. Entonces, bueno, llama mucho la atención porque incluso cuando después le hacíamos la pregunta si era fácil conseguir los anticonceptivos, ellas decían que sí, pero no los usan. Entonces, bueno, habla mucho acerca de la educación sexual que se está recibiendo, tanto en colegios, escuelas como en el hogar. Habla mucho acerca también de, bueno, cómo ellas se planifican y pensando en que si salen embarazadas, por ejemplo, eso pudiera frenar una carrera universitaria, un acceso a un mejor puesto de trabajo. ¿Sabes? La no planificación puede incurrir en que ellas tengan menos posibilidades de crecimiento, ¿no? Como mujeres. Entonces, eso es para nosotros fue el principal hallazgo. De segundo, tenemos el tema de el uso de los métodos para la pobreza menstrual, que igualmente en su gran mayoría no los usan. Y eso igualmente también genera discriminación, porque, bueno, utilizan otras cosas que no sean toallas sanitarias o que, por ejemplo, la gran mayoría no conocía la copa menstrual, ¿no? Que quizás es la que tiene menor costo y es la que se está difundiendo mucho más en otros países en situación como la nuestra. Y aquí no la conocían, ¿no? Entonces eso también nos llamó mucho la atención. Y un tercer aspecto es el tema de la mujer en la política. La mayoría de ellas no conocía ni líderes, ni
líderes en ningún ámbito, en el sentido de gobernadoras, alcaldesas, ellas mismas no habían participado. Muchas veces ellas no se consideraban líderes de sus comunidades, aun y cuando tenían de repente alguna participación en consejos comunales o algo así, ¿no? Entonces, como la mujer, pues igual no se ve identificada, no cree que allí no hay un espacio en el cual pueda aportar, sino que pues lo ve más que es un tema de los hombres, ¿no? Yo quisiera destacar algunos puntos de este informe que ustedes acaban de publicar, que nos llamó poderosamente la atención. Uno de ellos tiene que ver con lo que menciona nuestra invitada, el acceso a métodos anticonceptivos. Hay un dato grueso. Ustedes hablan de 26,6% de las consultadas que indicó usar anticonceptivos, mientras que el porcentaje restante dijo que no o no contestó. Y ustedes sugieren que, bueno, probablemente el 70% de ellas no puede planificar sus embarazos. Un número altísimo. Yo le pedí un comentario acerca de este tema. ¿La escuchamos? Sí, eso es sumamente preocupante por lo que te decía, porque el tema de la planificación familiar pues no estaría presente, ¿no? Y nosotras asumimos que es un tema también, no solamente de educación sexual, sino también de la economía. Estamos en un país con una crisis humanitaria compleja que hace que las mujeres muchas veces dejen de comprar métodos anticonceptivos para poder comprar alimentos, por ejemplo, para ella o para sus hijos o para su núcleo familiar. Y lo otro es que no existe un plan de educación sexual en las escuelas y ni siquiera a nivel nacional el Estado se ocupa de eso. Eso hace que exista más discriminación hacia la mujer, en la que, pues, como te decía, se trunca muchas veces sus aspiraciones a estudiar en una universidad, a ser profesional, porque tiene que, si sale en estado, por costumbre, los cuidados del hogar vienen, solo la mujer los asume, y eso no puede ser, ¿no? Entonces, si sales en estado sin haberlo planificado, pues, bueno, vas a tener que dejar la universidad, vas a tener que dejar tu trabajo para ocuparte de tus hijos, y no necesariamente eso era lo que tú tenías planificado, y eso hace que exista discriminación para la mujer, ¿no? Tengo que hacer una pausa para la publicidad. Sobre este tema de la educación, hay un dato, no sé si ustedes se percataron, porque el informe, entiendo, se publica antes que la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, pero en materia educativa, ustedes, bueno, entre otras cosas, documentaron que el 96% de las consultadas, niñas, adolescentes, en teoría estaban inscritas en centros e institutos educativos. Es un número que luce alto. Sin embargo, sobre la frecuencia de asistencia a las escuelas, solo 68% de su universo afirmó que asistía siempre a clases. Si uno cruza este dato con la encuesta de condiciones de vida, bueno, ahora mismo estamos hablando de solo 63% de cobertura educativa en nuestro país. Es decir, hay un número muy elevado de ausentismo en nuestro país. Al regreso yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCN 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, bueno, hablando acerca de este informe publicado por mujeres constructoras de paz del Instituto Prensa y Sociedad, que da cuenta de la situación de las mujeres en Venezuela, que les toca sobrevivir a la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Y yo le dejaba una inquietud a nuestra invitada que tiene que ver con el tema de la educación, la asistencia a las escuelas, a clases. Yo le pedí un comentario que es inferior al número de niñas y adolescentes que, según los datos que ustedes manejan, estarían inscritas en los centros e institutos educativos. Si esto lo cruzamos con los datos de la encuesta de condiciones de vida, preocupa y mucho, porque ya la cobertura educativa se ha reducido con el paso del tiempo. ¿Qué puede decirnos? Sí, fíjate, del 53% de las personas que encuestamos, de las personas que encuestamos, 53% convive con niñas y adolescentes. Y de ese 53%, el 96% está inscrito es decir, la mayoría estaba inscrita, pero solo un 68% de ese espacio, de ese universo, es el que siempre asisten. Entonces, claro, puede haber muchas razones, desde la alimentación, desde precisamente el tema menstrual, de no asistir en esos días. O sea, hay una serie de cosas que están influyendo en que en la no asistencia diaria de estas niñas y adolescentes a sus escuelas, a la escolaridad. ¿Y qué hacen durante ese momento, durante ese tiempo, durante esos días que no están asistiendo? Es preocupante, efectivamente, porque pueden estar, bueno, se quedan en la casa, se quedan solas, se quedan con a lo mejor algún agresor, ¿sabes? No están además creciendo en su formación. Sí, es total y absolutamente preocupante porque, bueno, antes no era así, ¿no? Ahora, ¿lograron ustedes indagar sobre el impacto de esta situación en materia de educación? Porque, y esto lo hemos hablado con especialistas de distintas áreas y sobre todo representantes del magisterio, digamos, la educación en nuestro país ha perdido la importancia que tuvo en un momento, incluso como herramienta de ascenso social. ¿Qué puede decirnos? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de indagar sobre este punto en específico en el marco de la investigación que han publicado. La escuchamos. No, nosotros no profundizamos en ese tema. La encuesta que realizamos a estas 936 mujeres tenía 64 preguntas y esas preguntas estaban en torno a varios temas que fueron los que durante
durante este tiempo, desde enero hasta octubre, trabajamos con las diferentes líderes y periodistas constructoras de paz. Los temas son efectivamente educación sexual, género, política, la mujer en la política, acceso a la salud y a la educación, también cómo afectó la migración a las mujeres y las comunidades vulneradas. Entonces, sobre esa base, nosotros hicimos estas 64 preguntas y fueron las mismas líderes y las mismas periodistas que en sus comunidades hicieron estas conversaciones o estas encuestas en un marco de seguridad, de confianza, para poder obtener las respuestas lo más francas posible. Entonces, nos limitamos solamente a el conocimiento de esta problemática, más no no profundizamos en el porqué de estos diferentes tópicos, ¿no? Sobre el tema de la migración, ¿cuál ha sido el impacto para las mujeres en Venezuela en medio de esta crisis? La escuchamos. La gran mayoría dice que no hubo grandes cambios. Sin embargo, hay un porcentaje, un 35% que dice que tiene más carga en el hogar, que variaron su dinámica, pero no hay una cifra que te diga, wow, que cambió completamente. Para nosotros fue sorpresivo, ¿no? Porque al final que un 36% diga solamente que cambió, que tiene un poco más de carga en la responsabilidad del hogar, pues no era algo tan significativo. Nos esperábamos que fuese mucho más. Ahora, yo le preguntaría a nuestra invitada, ¿cómo revertir esta situación? Es que parece, caramba, un problema profundo, serio, amplio. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, sobre todo en el tema de la educación sexual es muy, muy importante. Nosotras durante este tiempo, desde estos 10 meses en los que trabajamos en la red, como te decía, hicimos muchísimo hincapié en la formación de, por ejemplo, el periodismo con enfoque en género, formación en el tema del liderazgo político, del acceso a la salud y a la educación, para que estas líderes comunitarias que tenemos en estos 13 estados hicieran proyectos, mini proyectos comunitarios para apoyar y para ayudar en esta educación. Y en ese sentido hubo muchos proyectos como, por ejemplo, tendederos de testimonios que se hicieron en diferentes comunidades en donde las mujeres recibían capacitación sobre la violencia basada en género, porque muchas veces el tema de la violencia basada en género nos quedamos con que el hombre le pega a la mujer, maltrata a la mujer, o lo más extremo que es el feminicidio. Pero también hay una violencia psicológica, hay una violencia económica, hay varios tipos de violencia y eso tenemos que aprenderlo. Y en ese sentido fue revelador que muchas de ellas, cuando se les preguntaba, por ejemplo, estereotipos de género, como que considerabas que las funciones del hogar eran hechas solamente para las mujeres o podían encargarse en ambos sexos, fue 50-50. O que la economía del hogar solamente recae en los hombres, y allí también el 70% dijo que no necesariamente era un tema solamente de los hombres, los proveedores, ¿no? Y eso habla de un poco de esa educación, de esa capacitación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, efectivamente hacer políticas públicas que nos ayuden a que la mujer tome conciencia, el hombre tome conciencia acerca de estos estereotipos que no son, que no es chiste, que no necesariamente un piropo en la calle es algo para alabar, sino que muchas veces es violencia hacia la mujer, que también existe, por ejemplo, la violencia obstétrica, educar a las enfermeras, los enfermeros, los médicos en este sentido. Es decir, hay mucho por hacer y, bueno, lo importante aquí es primero crear la conciencia de que
esto existe, de que esta realidad está, y luego entonces pues empezar a hacer presión para que existan las políticas públicas necesarias para la educación sexual y reproductiva, para que existan una mayor igualdad en el sentido de las oportunidades para hombres y mujeres, y que todo el tema de los estereotipos de género, pues educarnos para que se entienda que no nos lleva a ningún lado y que hay que buscar una sociedad mucho más igualitaria. Ahora, ¿esto es posible sin una política de Estado? No, por eso hablaba Claro. de que hay que luchar en ese sentido. Ahorita hay un movimiento verde. Creo que la política nos ha hecho mucho, nos ha separado, porque bueno, las mujeres chavistas dicen esto, las mujeres de la oposición, y la verdad es que deberíamos unirnos las mujeres, y ahorita hay un movimiento que está mucho más cohesionado, y que, bueno, seguramente vamos a poder avanzar en algunas de estas luchas, ¿no? de igualdad. Entonces, sí, las primeras que tenemos que tener conciencia de esto somos nosotras. Carmen Riera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinadora de Mujeres Constructoras de Paz del Instituto Prensa y Sociedad, quien formó parte del equipo que elaboró este documento, valioso informe. Invitamos a leer, por cierto, lo pueden encontrar en la página web de ipisvenezuela.org, Mujeres que resisten sobrevivir a una Venezuela en crisis. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonízanos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1979. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Henry Pittier y Venezuela. En plena dictadura de Juan Vicente Gómez en el año 1920, se establece en Venezuela el ilustre naturalista suizo Henry Pittier, uno de los padres de la botánica en Venezuela. Además de científico, Henry Pittier fue funcionario público, lo cual significó que sería varias veces víctima de los caprichos del régimen. La poca ciencia que se hacía en el país estaba confinada a las dos únicas universidades existentes, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, las cuales sufrían la desidia del gobierno. A pesar de las dificultades que encontró en su camino, Pittier estableció sobre bases firmes la ciencia botánica. Todo un milagro en esa época. A pesar de ser un hombre de edad ya avanzada, Pittier viajó y estudió de manera exhaustiva gran parte del país. Sobre esta experiencia, dejó una enorme obra escrita tanto divulgativa como científica. En este último campo, destacan el Catálogo de la Flora Venezolana, que reúne alrededor de 10.000 especies y las plantas usuales de Venezuela. Obra que buscaba llegar a los agricultores, médicos y cualquiera que buscara información sobre nuestro país prácticamente desconocido.
Gracias a sus escritos y a su espíritu combativo, Pittier llegó a ser un científico muy reconocido y respetado por sus opiniones. Como reconocimiento a su legado, el presidente Eleazar López Contreras bautizó con su nombre uno de los parques nacionales que alberga la mayor diversidad botánica del país, el Parque Nacional Henri Pittier, que en 2017 arriba a sus 80 años de creación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora nuestro invitado Félix Gerardo Arellano, internacionalista, quien conoce perfectamente el tema que debatimos en esta parte del programa. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa. Estamos tratando de hacer balance acerca de las relaciones internacionales de Venezuela y todo lo que ha ocurrido este año. Yo le pediría un comentario inicial al respecto, tomando como punto de partida, si le parece, los cambios que ha habido en América Latina, esto cómo va a incidir en el futuro, sobre todo político, de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que si observamos la situación de la región y el contexto mundial, producto de la irracional invasión a Ucrania, creo que la palabra que puede resumir un poco la situación en que estamos es la palabra pragmático, pragmatismo. Pero no es un pragmatismo irresponsable. Por ejemplo, estoy pensando en Gabriel Boric, que asume una actitud prudente y de defensa de los derechos humanos, pero hay pragmatismo frente a aquellos años del Grupo de Lima o de la máxima presión de Donald Trump. Ya incluso desde que Joe Biden asume la presidencia, se observa un cambio, un giro de mayor prudencia, de mayor pragmatismo. Se ha observado con el tema de la flexibilidad en las sanciones, las licencias, el manejo de las licencias. Ahora tenemos a Petro promoviendo pragmatismo. Importante, conveniente, pero creo que el mismo Petro está consciente. Le oí una declaración en la que llegó a decir, no sé si me engañan. Bueno, creo que eso viene de haber leído un expediente de engaños sistemáticos desde Miraflores. Ahora, yo insisto, peor no hacer nada. Y dado que está clarísimo que no hay soluciones quirúrgicas, porque Putin más claro no lo ha dejado, de que las soluciones quirúrgicas pueden revertirse, como le está ocurriendo a Putin, pero además generan un desastre humano, una sangría humana inútil, innecesaria, irracional. Entonces, si no hay soluciones quirúrgicas que sean soluciones, entonces la negociación es el único camino. La negociación no es fácil. En Venezuela está tremendamente satanizada. Y bueno, creo que eso es lo que hay que trabajar también. Hay que adquirir conciencia que el radicalismo lo que ha llevado es a la consolidación de Miraflores. Porque en este momento, ya que tú me preguntabas sobre el tema de la comunidad internacional, mira, cuando uno oye los estudiosos de las transiciones, cuando uno ve los casos de transiciones más recientes, es usual decir que la comunidad internacional coadyuva, apoya, contribuye,
pero que no es el protagónico, que no es el director de la orquesta, que no es decisiva. Mira, en Venezuela creo que está ocurriendo algo novedoso. En estos momentos, la dirección de la orquesta está en la comunidad internacional, está en Petro, está en Francia, está en la Casa Blanca, está en la Unión Europea, en Borrell. La oposición interna está en una discusión sorprendente, bueno, descalificándose unos a otros por un reglamento, por una comisión, una cosa penosa. Entonces la comunidad internacional no puede resolverlo todo, pero creo que está haciendo un gran esfuerzo para tratar de que haya una salida pacífica y democrática. Como dijo el presidente Petro, ¿me estará mintiendo Miraflores? Bueno, creo que todos deben estar conscientes que es necesario una cláusula gatillo. Que si lo que se cede es para una burla y una mentira, bueno, se retoma de nuevo. Creo que no hay otra opción con este expediente tan débil que tiene Miraflores. Ahora, ¿este pragmatismo, profesor, favorece o no una transición a la democracia en nuestro país? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que en principio sí lo favorece, porque el esquema radical no llevó sino a la consolidación de Miraflores. Porque cuando se creía que el bloque en el poder se iba a dividir y que las Fuerzas Armadas se iban a dividir por la última declaración del secretario de Estado, por la última propuesta de Donald Trump de promover con los generales una división, y no llevó absolutamente a nada. Lo que llevó fue una oposición que se sentó a esperar que la solución viniera desde afuera. De tal manera que creo que ante el fracaso del modelo que se ha utilizado, creo que el pragmatismo puede ayudar, pero no puede ser un pragmatismo irresponsable como el de López Obrador. Tiene que ser un pragmatismo que implique trabajo, que implique la reunión de París, que implique la presencia del Reino de Noruega. Y repito, que a lo mejor va a ser necesario dejar claro, que la comunidad internacional deje claro que va a haber una cláusula gatillo. Lo acaba de decir Borrell. Borrell acaba de decir, el canciller de la Unión Europea, que se renovaron las sanciones, pero que hay el ánimo de realizarlas, siempre y cuando Miraflores dé señales. Y bueno, yo creo que las señales son muy confusas, ¿no? Porque cada vez pone más condiciones para ir a la mesa en México. Entonces se la pone difícil a la Unión Europea y a la Casa Blanca. Pero es que además hay como varias facciones en el seno del chavismo. El vicepresidente del PSUV acaba de decir que está muy bien que se dialogue para que levanten las sanciones a Venezuela, pero que no se equivoquen, que ellos no van a capitular, profesor, que no van a entregar. De hecho, eso es lo que dijo. Claro, eso es absolutamente correcto. En todo bloque hay divisiones. Ahora, mi impresión es que precisamente quien has nombrado cada día está más débil dentro del bloque. Creo que las Fuerzas Armadas son las que tienen poder mayor dentro del bloque. Y bueno, lo que sí se ha observado en los últimos meses es que hay un jefe del bloque. Eso sí creo que está claro. Ahora, conversando con otros analistas, profesor, consideran, y concretamente ahora mismo pienso en el embajador, ex embajador Diego Arria, quien representó a Venezuela en Naciones Unidas, fue presidente del Consejo de Seguridad. Él decía, en esa mesa de París, vimos los intereses de Argentina, Colombia y Francia, pero no los intereses de los venezolanos. Y yo le pediría un comentario porque ciertamente da la impresión, bueno, que cada nación, cada gobierno está tratando de defender sus intereses muy particulares y en el marco de, bueno, una posible transición o no a la democracia en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. O sea, negar lo que acabas de decir es irracional, eso es absolutamente cierto. Todos los actores tienen intereses, pero si leemos los textos, hay un interés que los une a todos ellos, que une a la Unión Europea, que une al Vaticano, que une a la Casa Blanca, que une a los gobiernos latinoamericanos, que es la salida pacífica y democrática. Entonces, allí están representados los intereses de una Venezuela democrática. Lo lamentable es la división de la oposición, porque tú pones el dedo en la llaga cuando dices que hay un vacío de la oposición venezolana. Pero bueno, si el vacío lo cubre el señor Guaidó, media Venezuela se queja. Si el vacío lo cubre Gerardo Blay, medio país se queja. Bueno, entonces, ¿qué queremos?
que vayan 15, 20, 50 representantes de Venezuela a la mesa por Venezuela. Yo creo que están haciendo un esfuerzo estos gobiernos pragmáticos. Creo que mejor está haciendo la tarea en este momento Gustavo Petro que lo que ha hecho Alberto Fernández, porque las contradicciones de Alberto Fernández ya son notorias y graves al interior de Argentina y frente a la comunidad internacional. Pero bueno, que se sume al esfuerzo de Petro y del presidente Macron, que ha sido más coherente en su política frente a Venezuela, creo que es positivo. Todo el que pueda, teniendo acceso a Miraflores, presionar para la salida pacífica es bienvenida. Ahora, ¿los estarán engañando? Sí, los pueden estar engañando. Ya lo hemos visto. Como dijo el alto funcionario que tú mencionaste hace un momento del partido de gobierno, pues no hay interés en la salida. Y si hay salida, pues tienen que negociarse las condiciones, porque si no hay una negociación de condiciones, no va a haber opciones. Vamos a seguir encerrados en este esquema en el que no hay avance y en el que sigue perdiendo es la población venezolana. Los grandes perdedores somos la población venezolana, los más humildes, los más vulnerables, porque allí va incluido dentro del paquete la ayuda humanitaria, los recursos financieros, el papel de los organismos financieros multilaterales, todo va dentro del paquete de negociación. Y las víctimas de violación de derechos humanos y posibles delitos de lesa humanidad, profesor, si me permite, tenemos que hacer una pausa. No, pero permítame hacer una pausa, al regreso le doy la palabra para comentar este tema, porque usted mencionaba la posición del presidente Gustavo Petro y él ha puesto sobre la mesa una propuesta que no ha gustado en absoluto a defensores de derechos humanos, víctimas, familiares de posibles delitos de lesa humanidad, que tiene que ver con el decreto de una amnistía total. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario tomando en consideración lo que ha ocurrido con este tema también en el marco de la comunidad internacional, la prórroga del trabajo de la misión de determinación de los hechos, la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional para continuar con la investigación, la salida, la expulsión del régimen de Maduro del Consejo de Derechos Humanos, en fin. Al regreso de la pausa, si me permite, y quisiera sus comentarios. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, tratando de hacer balance de este año 2022 de la posición que ha asumido la comunidad internacional con relación a la crisis en Venezuela. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Yo le dejo una inquietud. El tema de los derechos humanos, profesor, especialmente sensible en nuestro país.
usted mencionaba la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, justamente en el marco de la reunión de París. Él propone esto de la amnistía total, lo cual encendió las alarmas en Venezuela y más allá de nuestras fronteras, frente al temor de que se esté promoviendo una especie de impunidad luego de tantos años de violación de derechos humanos y presuntos delitos de lesa humanidad que han llevado a nuestro país a la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, 2 o 3 precisiones y te agradezco que me hayas ayudado tan profundamente a responder la pregunta. Tú hiciste el inventario. ¿Acaso se está parando la Corte Penal Internacional porque hubo la reunión en París? ¿Acaso Petro tiene la capacidad de paralizar la investigación en la Corte? ¿Acaso se ha eliminado la comisión independiente? No, todo eso está funcionando, todo eso sigue su curso. Y diga o no diga Petro, diga o no diga todos los presidentes de América Latina, esas son instancias independientes que están funcionando, que siguen haciendo su trabajo, eso no ha muerto. Tampoco olvidemos que existe la justicia transicional. Eso supongo que también generará alarmas, porque es que nadie quiere tragarse el sapo. O sea, queremos, cada parte pareciera que lo que piensa es en una capitulación, que se rindan ellos o que me rinda yo. No, no. Si hay negociación, hay concesiones. Ahora, nadie ha dicho que se tiene que paralizar los procedimientos de derechos humanos, por ejemplo. Luego, creo que es importante una precisión porque a veces hay hay confusiones que pueden hacer daño. Venezuela no fue expulsada del Consejo. Venezuela no logró los votos. Bueno, claro, corrijo, profesor, no fue expulsada, pero digamos, la interpretación que se hizo en ese momento es que Venezuela no consiguió el objetivo del régimen de Maduro de permanecer en el Consejo de Derechos Humanos. Eso es positivo para América Latina, pero Cuba lo ha logrado, Arabia Saudita lo ha logrado, China lo ha logrado. O sea, es para que los oyentes, la audiencia entienda que esto no es por credenciales, esto son negociaciones de pasillo. Y bueno, qué positivo que América Latina no avaló de nuevo a Venezuela, pero la ha podido avalar, ocurrió la vez pasada y fue una negociación entre Brasil y Venezuela, la que ocurrió en los pasillos de Ginebra. Ahora no ocurrió, qué bueno, pero no fue que fue expulsada. Tampoco fue expulsada el Mercosur, que es una información que está tan confusa en el país, fue suspendida. Y esos son indicadores de la importancia del tema de los derechos humanos. Entonces, por eso insisto que la expresión del presidente Petro me estará engañando, creo que va a obligar a la comunidad internacional a dejar muy claro el término de una cláusula gatillo. Si el levantamiento de sanciones no se acompaña con un real cumplimiento de los acuerdos, tiene que volverse a la situación, que no beneficia a nadie. Ojo, yo debería entender que Miraflores está viendo incentivos en negociar, pero no está nada claro cuando pone tantos obstáculos a la negociación. Profesor, la posición del principal aliado de las fuerzas democráticas, todavía Estados Unidos, con relación a nuestro país, ¿cómo lo ve usted? Este año también ocurrieron muchas cosas, hubo una decisión de, bueno, establecer algún tipo de acercamiento o conversación directa con el régimen de Maduro para conseguir la liberación de presos políticos norteamericanos a cambio del levantamiento de algunas sanciones personales. Esto generó toda clase de reacciones. ¿Cómo ve usted esta situación y sobre todo qué esperar en el futuro de cara al año 2023? Si continúa o no, por ejemplo, el gobierno interino, el reconocimiento a Juan Guaidó. Lo escuchamos. Mira, yo creo que hay una gran incertidumbre. Quedó claro que no hubo el tsunami rojo en los Estados Unidos. Aquí hay que aclarar que rojo es el color del Partido Republicano y azul es el color del Partido Demócrata. Se esperaba un tsunami del Partido Republicano en las elecciones de medio término. No ocurrió. Por el contrario, salió golpeado su máximo líder hasta ahora, que es el expresidente Donald Trump, que no obstante el fracaso que fue las elecciones, lanzó ayer de nuevo su candidatura a la presidencia. Yo creo que hay una gran incertidumbre sobre el tema de Venezuela.
mínimo 2 o 3 escenarios. El primer escenario, que es el que ha planteado la Casa Blanca desde que asumió el presidente Biden, es pragmatismo. En el marco del pragmatismo, creo que va a haber revisión del reconocimiento al gobierno interino. Creo que eso no va a ser rígido. Creo que eso, como lo ha planteado la Unión Europea, como lo ha planteado algunos países latinoamericanos, tiene que ser consensuado con la oposición democrática venezolana. El problema es su fragmentación, su gran división. Entonces no veo eso tan duro y tan rígido en el próximo año, pero creo que sí va a ser fundamental la presión por la negociación y ahí puede tener un absoluto respaldo bipartidista. La otra postura, pensando en que ya empiezan las elecciones presidenciales, a lanzarse candidatos, etcétera, es que no haya mayores movimientos. No haber mayores movimientos, repito, a quien más golpea es a la población venezolana, porque hemos visto cómo el bloque en el poder ha logrado formas de evadir sanciones, de lograr apoyos, pero reconstruir el sistema eléctrico del país, o el sistema de agua del país, o el sistema de internet del país, requiere de unas inversiones millonarias y de una seguridad jurídica que Miraflores no logra. Es decir, profesor, en relación a los Estados Unidos, habrá que esperar. ¿Esa es su opinión? Yo creo que vamos a ver las señales. Podría privar el pragmatismo, podría privar mantener el status quo para tener menos conflicto con el Partido Republicano en el Congreso. Porque finalmente va a dominar la Cámara de Representantes, no el Senado, pero bueno, a través de la Cámara de Representantes puede obstruir muchos temas. Si el partido empieza a dar más claras señales de madurez, el Partido Republicano, y empieza a romper con la ceguera de Donald Trump, pudiera haber unos esquemas de trabajo frente a Venezuela que el presidente Biden manejaría hacia el pragmatismo. Profesor, el papel de la comunidad internacional para alcanzar el objetivo de las fuerzas democráticas, que es una transición en nuestro país, ¿cómo lo ve usted? Nos han dicho otros analistas que da la impresión que hay cansancio en relación a la crisis en Venezuela y eso, entre otras cosas, es la razón que explica la posición que han asumido varios gobiernos en relación a nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Yo no comparto esa opinión, que queremos que vengan los gobiernos y ocupen el territorio venezolano. No sé si me expliqué bien. No, sí te explicaste bien, que la ven cansada y por eso está cediendo. No, mira. Que muchos gobiernos, la posición que entiendo he expresado en este espacio y otros, digamos nuestros invitados, es que muchos gobiernos efectivamente han asumido una actitud pragmática, pero entre otras cosas es por el cansancio. Entonces han decidido ceder algunas cosas, por ejemplo, el reconocimiento al régimen de Maduro, que parece evidente en algunos casos, con la designación de sus representantes diplomáticos respectivos y ese tipo de medidas, profesor. Eso es lo que no comparto, no es por cansancio, es por la realidad. O sea, ¿de cuál oposición democrática estamos hablando? ¿De una oposición que no cree que hay un líder, que no cree que hay un gobierno interino, que lo descalifica constantemente? ¿Cómo llevas eso a 27 países de la Unión Europea debatiendo sobre el tema venezolano? No, perdón, yo no creo que es cansancio. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme. El tema sigue en la agenda. Podría haber sido desplazado completamente por la cantidad de problemas que hay en la agenda, y ahí está. Fue objeto de especial atención en Francia. Tiene a los jefes de Estado de América Latina trabajando porque les influye, claro que sí, porque les afecta, claro que sí, pero también están pensando en la solución, y en una solución que lleve estabilidad y que lleve paz. Claro que les afecta a la diáspora, y ellos quisieran que buena parte de esa diáspora regrese al país, pero no puede regresar al país si no hay inversiones, si no hay generación de empleo, si no hay confianza. Y eso Miraflores, con sus políticas actuales, no lo garantiza. Entonces yo creo que están haciendo giros ante el fracaso de la estrategia, porque es que yo creo que es conveniente reconocer que fue un fracaso la estrategia de Donald Trump.
ayudó en dar protagonismo, pero fue una propuesta individualista, radical, que no generó coordinación y que llevó a eso, a que la oposición perdiera su dinamismo, exacerbó las divisiones y no llegó a nada. Entonces yo creo que ante la grave realidad que vive el país, la comunidad internacional tiene que hacer movimientos. No creo que es cansancio, creo que es un pragmatismo que proviene del fracaso de la experiencia realizada y de la necesidad de encontrar soluciones concretas, pero repito, muy sabia la expresión del presidente Petro. ¿Nos estará engañando? Puede ser que nos esté engañando, claro que sí, porque lo ha hecho sistemáticamente. Ahora, cansancio sería no hacer nada. Perfecto, creo que el punto queda absolutamente claro, profesor. Félix Gerardo de Llano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Un gusto conversar con usted, internacionalista, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, tratando de hacer balance, insistimos, de la posición que ha asumido la comunidad internacional este año 2022 con respecto a Venezuela. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya, en la producción, Jay Pacheco, en los controles, Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional